Pero ¿sabe qué? La otra razón, y para mí en un sentido es casi de igual importancia, es que hace semanas atrás yo publiqué, o mejor dicho, prediqué un sermón acerca del tema de la inmigración. Y ese sermón fue predicado con ánimo de rectificar, más bien, era rectificar, era con un ánimo un poquito como, no sé, de resolver una controversia, de declarar y traer en balance el tema de la inmigración en esta nación. Y la palabra que yo prediqué, quizás para muchos de ustedes podía sonar como un poquito áspera y un poquito confrontativa. Y en 40 minutos, 45 minutos que uno predica un sermón sobre un tema tan complejo como lo es la inmigración, es muy difícil uno decir todo lo que uno quiere y que la gente vea la totalidad del corazón de uno. Y entonces es muy fácil también para uno olvidarse de una parte de lo que se predicó y coger solamente la otra parte, porque estas cosas hay que predicarlas con un matiz muy, pero muy grande. Y yo me temo que algunos de ustedes podrían como pensar que yo estoy en contra de la inmigración o que tengo una actitud resistente o dura acerca de la inmigración. Y yo creo que cualquiera que lea este libro no debe dudar de que nosotros somos una iglesia que está muy consciente de la importancia de lo que el pueblo de Dios hace en esta nación por medio de su venida a este país. Ahora, yo creo también que sí, que hay un balance, que los gobiernos son gobiernos de ley y que un gobierno hace lo que tiene que hacer, que es promover la ley, defender sus fronteras, establecer procedimientos y procesos que mantengan el orden. Aunque a veces eso se va en extremo, yo quiero hablar un poco de eso. Pero también creo que la preservación de vida, que muchos hispanos vienen acá y muchos de diferentes naciones, como de nuevo yo sé el ejemplo de los gabaonitas y algunos de ustedes quizás encontraron pesado eso. Para mí eso fue una declaración clínica simplemente, porque yo admiro a los gabaonitas, los admiro por su inteligencia, los admiro por su estrategia, los admiro por cómo ellos preservaron su propia vida cuando las demás naciones fueron destruidas. Y ellos discernieron que Dios estaba con los israelitas y se unieron a su proyecto de reclamación de la tierra y se entregaron y se sometieron a lo que Dios quería hacer en sus vidas. Así que el escoger a los gabaonitas como ejemplo no fue intención de herir a nadie, nada por el estilo, sino todo lo contrario. Para mí es que como yo veo esa lucha, esa tensión entre gobierno y el movimiento natural y espontáneo de la vida, buscando preservarse. Y en esa tensión, nosotros los creyentes tenemos que entender ambas cosas, porque nosotros miramos desde 30,000 pies de altura y mucho más desde la eternidad, la palabra de Dios, cómo ve los procesos humanos. Sin más preámbulo, entonces yo quiero leerles algunas cosas que yo he escrito hace 10 años sobre la inmigración, en manera de balancear un poco, que ustedes escuchen mi corazón al respecto. Y además quiero animarlos, porque eso es solamente una pequeña fracción de lo que contiene este libro, que yo sé que para los que no lo han podido leer, les animo a los que están en el balcón también, venga, búsquelos, llévenselo, esparzan el mensaje. Yo creo que va a ser de bendición y va a matizar un poco más. Esta es la segunda parte de ese sermón que yo prediqué. De nuevo, este libro fue escrito hace 9 años, 10 años más bien. Y hay algo aquí que nos recuerda cuando hablo de las elecciones presidenciales, no estoy hablando de las del 2016, estoy hablando de las del 2008, hace 10 años atrás. Dice aquí, la controversia sobre la inmigración indocumentada ruge en Estados Unidos en la actualidad, escrito hace 10 años, ejerciendo una influencia poderosa sobre la política de este país. Las elecciones presidenciales más recientes, estamos hablando de 2008, fueron fuertemente impactadas por discusiones sobre la postura de los diversos candidatos con respecto a este tema de la inmigración. Interesantemente, tanto del lado de la población demócrata como de la población republicana, la actitud predominante es una de fuerte sospecha y resistencia hacia aquellos considerados como intrusos que saltan las vallas de la frontera
o que penetran por los miles de espacios solitarios que colindan entre las dos naciones, México y Estados Unidos. La sensación prevalente en muchos sectores de la sociedad norteamericana es una de abrumadora y sofocante invasión. Muchos perciben esa inmigración como un proceso que diluye, es decir, que socava la vitalidad de esta nación y que la sobrecarga con una masa humana terriblemente necesitada y deficiente, la cual, si no se tomaran medidas preventivas a tiempo, agotaría rápidamente los recursos sociales y económicos de esta nación con sus necesidades insaciables. Estoy hablando de la manera en que lo percibe mucha gente en esta nación, la inmigración indocumentada a este país. Cada grupo social está establecido y tiene sus propias razones para resentir al inmigrante indocumentado, sobre todo al hispano que se cuela como agua por la frontera mexicana. Los evangélicos conservadores blancos los resienten, impulsados por su respeto visceral hacia la ley, así como por su sospecha natural hacia lo otro, hacia todo lo que no es made in America, hecho en América, y que por lo tanto representa una oscura amenaza contra el estilo de vida norteamericano. Después del 9/11 se ha apoderado de la conciencia colectiva norteamericana, particularmente en el sector conservador evangélico blanco de esta nación, una especie de xenofobia, miedo al inmigrante, un oscuro temor del allegado pobre y de piel oscura, e impera la sospecha persistente de que las 2/3 partes pobres del mundo en general odian y envidian a los Estados Unidos y que harían todo lo posible por destruirlo o por minar su salud colectiva si tuvieran la oportunidad. Entonces yo procedo, y no voy a entrar en eso, a discutir cómo diferentes sectores de la sociedad norteamericana, de todos los lados, aún por ejemplo grupos minoritarios que sospechan del inmigrante hispano porque lo ven como un competidor de un pastel bien limitado de posibilidades, y que están en contra de la inmigración hispanoamericana. La clase trabajadora demócrata, representada por las uniones laborales, hay muchos demócratas que por la inmigración se han ido precisamente del lado de Donald Trump y han votado por él, porque tienen sospecha, tienen resistencia. Esa clase, aún que se identifica en otras áreas con la clase demócrata, ofrece sus propios resentimientos. Esos obreros tradicionales de descendencia polaca, italiana, alemana e irlandesa, gobernados por una ética ferozmente egalitaria, es decir, de igualdad, motivados por una postura de trabajo honesto, de ganarse el pan a cualquier costo con el sudor de su frente, pagar sus impuestos, respetar las leyes, resienten lo que perciben como un sector de la humanidad que se está aprovechando e imponiéndose injustamente sobre los demás. Así ven las cosas muchos de este sector. Ahora aquí viene una corrección de mi parte. Digo, la verdad es, sin embargo, que el inmigrante indocumentado juega un papel importante en la compleja ecología de este país. Como en esos sutiles sistemas familiares en que el hijo neurótico juega un papel estabilizador, sutil y secreto en el seno de la familia inestable, y que a la vez pone al descubierto sus verdaderas fallas estructurales, los indocumentados en esta nación ejercen funciones muy útiles en la vida de este país y a la misma vez delatan algunas de sus contradicciones internas. En los debates al respecto de la inmigración han salido a la luz diversos estudios prestigiosos que muestran, por ejemplo, que estos pobres inmigrantes desempeñan importantes trabajos que muchas veces los residentes de este país no están dispuestos a ejercer. La industria del procesamiento y el empacamiento de carnes en este país se detendría totalmente sin la participación de los indocumentados. Lo mismo sucede con la industria hotelera, los que arreglan las camas en esos hoteles, los que limpian, los restaurantes
¿Cuántas veces he ido yo a un restaurante italiano en el barrio italiano y oigo salvadoreños, que son los que están verdaderamente cocinando la pasta y la salsa que ellos presentan como italiana? Pero son el sazón salvadoreño que está bendiciendo esos lugares. Los restaurantes, la limpieza de oficinas y el procesamiento de vegetales y frutas de esta nación. A lo mínimo, si estas industrias quisieran atraer residentes legales, documentados como trabajadores, tendrían que pagarles mucho más por hora, así como aumentar los beneficios de retiro, de otras cosas que ofrecen, con el efecto de que subirían los precios de estos productos y servicios dramáticamente. En muchos otros sectores de la economía americana, los indocumentados estabilizan los precios y aminoran la inflación en este país debido a los salarios y beneficios reducidos que reciben. Yo le puedo decir que en la ciudad donde yo vivo, en Somerville, hoy en día la actividad de la construcción la tienen monopolizada los hispanos. Usted ve a alguien poniendo un techo en una casa, es latino. Usted ve a alguien clavando un clavo en una pared, es latino. Porque aún esos contratistas que han resistido la inmigración latina indocumentada se dan cuenta que es mucho más beneficioso emplear un indocumentado o un inmigrante hispano que un blanco que va a pagarle, va a querer unión, va a querer esto, va a querer lo otro y le va a cobrar quizás el triple o el doble de lo que ese inmigrante. Entonces esto sirve como un elemento estabilizante económicamente y por eso lo usan, ¿no? Irónicamente, por estas razones, algunas de las industrias más importantes de esta nación son los defensores más vocales de los indocumentados. Un estudio de la Academia Nacional de las Ciencias en Estados Unidos muestra que todos los inmigrantes y sus descendientes terminan con el tiempo contribuyendo unos $80,000 más en impuestos. Estoy hablando de dólares del 1996, ahora debe ser mucho más, que los beneficios locales, estatales y federales que reciben. ¿Cuántos inmigrantes indocumentados pagan impuestos pero no reciben los beneficios de ellos? Porque no tienen el derecho, se los sacan automáticamente. Y muchos de ellos, para poder preservar la posibilidad de un futuro, coger sus documentos, pagan, pero no se los devuelven y tampoco reciben los beneficios de todo eso. Así que ese dinero que está siendo depositado para provecho de esta nación. De igual manera, se ha mostrado frecuentemente que el impacto negativo de los inmigrantes indocumentados sobre la economía norteamericana es mínimo, si acaso alguno, porque hay otros componentes que compensan estas cosas. Por otra parte, hay toda una economía paralela, subterránea, que se desarrolla cada día en este país, la cual permite que los millones de pobres de esta nación, residentes o no residentes, obtengan servicios que de otra manera, a menos que hubiera disponible unas huestes de manos humildes y serviciales, jamás podrían obtener. Yo pienso en Market Basket. ¿Cuántos van a Market Basket? Confiésense, ahora levanten la mano, que yo soy uno de ellos. Market Basket, ¿cuántos inmigrantes hay atendiendo las cajas de Market Basket? Y Market Basket, como le dicen algunos por allí, es una bendición para la gente de ingresos bajos, no solamente para ellos. Porque los precios son facilitados por el uso de inmigrantes que no se les paga lo que tendrían que pagarle a otros. Y muchos de ellos sí son indocumentados. Es decir que y yo creo que, yo a veces digo, Market Basket es una forma en que Dios ayuda a la gente de escasos ingresos. Porque pueden comprar sus productos mucho menos de lo que en otros supermercados. Y es que Dios tiene su forma de bendecir y de ayudar. Y muchos de esos inmigrantes que están trabajando allí son los que hacen posible esos precios más bajos. También vemos los pequeños negocios de comida, talleres de automotriz, carpinteros que también hacen de electricistas y plomeros, bodegueros y niñeras, los cuales suavizan un poco la dura vida del inmigrante pobre en esta nación. ¿Cuántos inmigrantes llevan a sus niños a las 6 de la mañana donde una comadre o una señora que los cuida para poder ellos trabajar y ganarse su pan? Si no hubiera esa economía que se desliza por debajo de la superficie, estas cosas no existirían. Y yo creo que es la misericordia de Dios ejerciéndose en una forma sutil en las economías y en las sociedades para estabilizar la situación de gente necesitada. Todos estos servicios y otros similares son provistos frecuentemente por indocumentados a un costo mucho menor de lo que normalmente requerirían, beneficiando así tanto a los que los proveen como a los que los reciben.
Me parece a veces que Dios en su misericordia ha provisto estos alicientes colectivos para las decenas de millones que componen su pueblo pobre en esta nación. Y uso esa palabra con mucho respeto. Los pobres de la tierra siempre han sabido cómo procurarse lo necesario para su subsistencia. Y esa economía secreta y subyacente constituye una poderosa ayuda que compensa en parte por todas las injusticias y desigualdades estructurales que existen en esta nación y en el mundo. Los poderosos y establecidos de la tierra siempre se las arreglan consciente o inconscientemente para que las leyes y sistemas colectivos operen a su favor. Pero los pobres, siguiendo una oscura lógica milenaria, no tengo tiempo para explicar eso, coja esa mientras le tiro la otra. Siguiendo una oscura lógica milenaria, también poseen sus propias defensas, las cuales les permiten igualar un poco el terreno competitivo. Voy a saltar porque hay muchas otras cosas aquí. Esta nación, hablo aquí acerca del que muchas veces los problemas que las naciones están sufriendo ahora mismo son como una revancha, un payback por todas las otras cosas que han hecho históricamente para oprimir pueblos, naciones. Como esta nación, yo amo esta nación, creo que es la mejor nación del mundo, pero ha cometido atrocidades históricamente. Y muchos de sus problemas actuales son la revancha de años antes en que hicieron otras cosas. Como digo una cosa, digo la otra. Uno no debe casarse con el hombre, sino con Dios y la verdad de Dios. Y así las dos cosas son importantes, porque a veces el problema hoy en día es que nosotros nos vamos de un lado o del otro, cuando en realidad tenemos que estar del lado de la verdad de Dios. Entonces, esta nación tan noble y generosa en tantas otras dimensiones ha cometido sus graves pecados a través de su historia. Y desgraciadamente tendrá que sufrir incomodidad hasta que haya pagado el último centavo. La irritante invasión del indocumentado, el crimen, la violencia y la neurosis colectiva del afroamericano en los guetos de este país, la depresión, alcoholismo y enajenamiento del indio norteamericano aislado en sus reservaciones desoladas, todo eso constituye el residuo oscuro de los errores morales de esta nación, un contaminante en la psiquis colectiva que no desaparecerá hasta que la culpa haya sido expiada totalmente o un verdadero arrepentimiento se apodere de esta sociedad. Y yo hablo aquí acerca de la guerra México-americana que tuvo lugar en el siglo XIX, donde Estados Unidos cínicamente, aprovechadamente, le robó, hay que decirlo así, provocó una guerra contra un México que acababa de liberarse del poder español, colonial también, y que no era capaz de defender sus extensas fronteras. Provocó una guerra y le arrebató a México una tercera parte de su territorio, lo cual incluye hoy en día Texas, California, Nuevo México. Eso que hoy en día se considera territorio norteamericano porque fue arrebatado, en realidad es territorio arrebatado de una nación débil en ese tiempo, por una nación más poderosa que quería igualar el terreno de la esclavitud para tener más esclavos, más votos. Eso es algo histórico, eso es innegable. Y está allí. Hoy en día esos mexicanos que entran a California o a Nuevo México, supuestamente indocumentados, están entrando en realidad en sus propias tierras ancestrales que le fueron arrebatadas. Pero esa es la historia, esa es la supuesta justicia del hombre. Yo no creo que Dios cambiara su mapa, como he dicho antes, cuando Estados Unidos decidió cambiarlo aquí. Pero hoy en día esas son cosas que todavía tienen que corregirse y Dios trae su justicia en muchas maneras. Pero déjeme no seguir por allí. Locamente, los gobiernos se engañan pensando que por meramente trazar nuevas líneas en el mapa geopolítico, como que el universo moral inmediatamente se ajustará a sus decisiones. Aún desde la perspectiva cultural o étnica, sin embargo, sabemos que no es así. Los grupos étnicos están poseídos de una larga memoria, inscrita en su subconsciente colectivo. Como esos peces o pájaros orientados por un instintivo radar interno, tarde o temprano los pueblos gravitan, es decir, van hacia sus antiguas configuraciones ancestrales, buscando una armonía interior que ni ellos mismos a veces entienden.
¿Sabe que los salmones vuelven después de años o meses de estar en el océano vasto, regresan al lugar de su nacimiento a morir? ¿Quién los lleva allí? Nadie sabe. ¿Y cómo pueden orientarse hacia el lugar original? Ellos tienen su propio radar. Yo creo que las razas, los grupos étnicos buscan como algo, una homeostasis, un balance secreto que ellos mismos no saben por qué terminan donde comenzaron muchas veces. Pero es así. Muchos de los grandes genocidios y tensiones internacionales de nuestro tiempo tienen su origen en transacciones ya olvidadas por el hombre, pero muy presentes para Dios y para el diablo. África, India, el Medio Oriente, el sureste de Europa todavía padecen terribles dolores étnicos y conflictos debido a las burdas divisiones geográficas trazadas apresuradamente por los poderes coloniales en el siglo XX, cuando se preparaban para abandonar sus antiguas posiciones conquistadas a la fuerza. Durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, esos países del Medio Oriente, por ejemplo, eran controlados por los poderes coloniales, Alemania, Francia, Inglaterra. Y cuando llegó el tiempo de abandonar, que esas naciones comenzaron y esos grupos étnicos a rebelarse contra el poderío, por ejemplo en el Medio Oriente con el desmembramiento del imperio árabe otomán, esos países apresuradamente dijeron, ¿sabe qué? Ok, vamos a llamar a este país Irak, y vamos a llamar a este Irán, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y dividieron como un carnicero corta una carne indisciplinadamente, y establecieron nuevos nombres, nuevas naciones que dejaban unidas por territorio a dos naciones que no eran separadas, eran grupos étnicos muy diferentes. Y hoy en día las luchas internecinas entre esas naciones es producto de esas divisiones, de esas intervenciones de gobiernos imperialistas, coloniales, que se creían que eran los dueños de la tierra y que podían sentarse en una mesa y con un vaso de coñac y un cigarro podían hacer una división al azar de esas naciones según les conveniera. Y hoy en día vemos las divisiones y las luchas internas y todo eso, el imperio ruso, todas estas cosas, es debido precisamente a esas divisiones injustas y burdas de cosas que eran mucho más sublimes y que debieron haberse tratado con mucho más cuidado. Hoy en día envenenan el mundo entero, incluyendo esas naciones que hicieron esos problemas seriamente también. Ahora, hermanos, con estas consideraciones que yo acabo de señalar aquí, escrito hace 10 años, con estas consideraciones no pretendemos excusar completamente la violación de las fronteras de una nación por medio de la inmigración ilegal. Lo que yo estoy diciendo es, los pueblos tienen derecho de buscar su sanidad, su perpetuación, su vida, su salud, y ellos deben hacer eso. Por mi parte, yo creo que toda gente pobre que busque su manera de mejorar su vida, precisamente debido a ese contexto de tanta injusticia, debe hacerlo. Los gabaonitas debían haber hecho lo que hicieron. Estaban preservando su vida. Y en ningún momento yo he querido como sugerir, yo aplaudo esos grupos, porque yo creo que Dios es quien los está trayendo para bendición de la nación. Los movimientos humanos de las masas muchas veces son, como digo, movimientos auspiciados secretamente y permitidos por Dios para preservar cosas que Él quiere hacer en una nación. Yo no estoy diciendo que ni una cosa ni la otra. Yo creo que los que buscan la preservación de su vida deben tratar de hacerlo en todo lo posible. Los gobiernos van a hacer lo que los gobiernos siempre hacen: ejecutar sus leyes, preservar lo que ellos creen que es el orden, hacer lo que tienen que hacer. Un gobierno, si una nación no tiene leyes de inmigración en un mundo tan siniestro como el que vivimos, si no hay leyes que se aplican, entonces es un caos. Si se comienzan a aflojar la aplicación de las leyes, ¿dónde se termina? Y una vez que se debilitan esas leyes, ¿cómo entonces un gobierno puede decir, bueno, vamos a aplicar esta, pero no vamos a aplicar la otra? Se convierte en un desliz total que es dañino para el orden de una nación. Las naciones tienen que hacer lo que hacen, y los pueblos tienen que hacer también lo que ellos hacen: buscar su sanidad, buscar su vida, buscar su bienestar. Así que yo no estoy tampoco diciendo indiscriminadamente, no, es injusto tener leyes inmigratorias. Yo sé que eso es muy complejo, pero hoy en día lo que yo oigo más bien es como que no, que simplemente esto es una maldad hacer eso.
Cada grupo debe de hacer todo lo posible por hacer lo que han sido llamados a hacer. Y el Señor entonces determina las cosas. El mal ya está hecho y es demasiado tarde para volver a trazar las fronteras que existían antes de que los inmigrantes ilegales norteamericanos se aprovecharan de su superioridad numérica para ilegítimamente declarar su independencia de México en 1836, desatando la cadena de eventos que condujo a la guerra México-americana de 1846. Toda nación tiene derecho y deber a tratar de proteger sus fronteras de cualquier penetración no autorizada, aun si esas fronteras en alguna época de su historia no fueron adquiridas en la manera más legítima. Sin embargo, el esfuerzo de Estados Unidos por resolver el problema de más de 12 millones, que ahora son mucho más, son 20 y pico de millones, que se ha descubierto que hay aquí de indocumentados, por resolver el problema de más de 20 millones, digamos, de indocumentados establecidos en su territorio, muchos de ellos con hijos, casas y negocios adquiridos durante una larga estadía en este país, debe ser templado y matizado, aunque sea sutilmente, por el reconocimiento de su complejo trasfondo histórico. En otras palabras, con respecto a la inmigración indocumentada, esta nación no es solo víctima, sino hasta cierto punto cómplice en una elaborada red de acciones y consecuencias históricas y morales. Las medidas adoptadas por esta nación, por tanto, deben incluir no solo la aplicación escueta de la ley, sino también los elementos de la gracia y la misericordia, así como el reconocimiento de cierta responsabilidad moral por parte de esta nación hacia las masas indocumentadas. Mientras los inmigrantes hispanos en esta nación se sigan visualizando como una masa anónima y amenazante, desprovista de textura y profundidad humanas, resultará relativamente fácil continuar rechazándolos y persiguiéndolos. Esto es lo que hace la presente administración de este gobierno. Aunque tienen una parte de verdad, pero reducir la inmigración latinoamericana a un grupo de violadores de mujeres y de ganguistas, eso es una atrocidad, que lo que hace es que socava el argumento contra de la inmigración. Es una estupidez de mayores proporciones. Y muchas veces se hace eso, se simplifica la realidad para poder mejor manipularla. Eso se hace, por ejemplo, con el aborto. Hoy en día los que están a favor del aborto llaman a la criatura que está en el vientre de la madre un feto. Al deshumanizar la criatura, entonces pueden romperla y destruirla y sacarla sin ningún problema, haciendo de la criatura simplemente un pedazo de una masa sin vida. Y con ese argumento entonces pueden, lo que hacemos es eso, lo que se hizo con la esclavitud norteamericana. El negro norteamericano fue deshumanizado por los esclavistas, haciéndolo menos que humano para poder esclavizarlo. Los nazis, cuando destruyeron 6 millones, 11 millones de judíos, hicieron lo mismo. Deshumanizaron al judío, lo convirtieron en una criatura siniestra, fea, para poder meterlo en las cámaras de gas. Los hombres hacen siempre lo mismo, deshumanizan lo que odian para poder hacerle daño. Y lo que se está haciendo hoy en día con el inmigrante en muchos sectores de esta nación es deshumanizarlo, caricaturizarlo, rebajar de su dignidad para poder entonces manipularlo y hacerle daño. ¿Ve? Entonces, mientras se siga haciendo eso, pues es fácil continuar rechazándolo y persiguiéndolo, en vez de adoptar un argumento poderoso, que yo entiendo que este hombre no tiene la inteligencia, ni la complejidad moral, filosófica, ni lingüística para presentar un argumento complejo, que sería más convincente en última instancia. Entonces lo que hacemos es que minimizamos la humanidad, la complejidad, la belleza de ese pueblo que entra a esta nación para poder entonces hacer lo que queremos con él. Se le podrán aplicar todo tipo de etiquetas y generalizaciones y sugerir soluciones fulminantes y simplistas que pretendan hacer desaparecer del escenario nacional el problema inmigratorio de la noche a la mañana, lo cual no se podrá hacer. Solo examinando
el proceso de la inmigración en el contexto de un drama humano y espiritual mucho más amplio y complejo, resultará posible entender su verdadera naturaleza y significado y desarrollar soluciones sistémicas y justas. La gente de mi iglesia, estoy hablando de Congregación León de Judá, la gente de mi iglesia muchas veces sin saberlo encarna cada día todos estos temas que venimos discutiendo en este libro. El drama inmigratorio se repite cada día con miles de variantes a través de innumerables congregaciones evangélicas como León de Judá en toda esta nación. Si usted se quiere ver retratado aquí, compre el libro. Porque yo hablo mucho, de hecho, de Congregación León de Judá en el libro. Por eso lo escribí originalmente. Hablo de la historia de la iglesia, cómo llegamos aquí a Boston, dónde estuvimos. Hablo de personas y familias de esta congregación que están aquí ahora mismo. Cambio los nombres, pero están acá. Y así que puede ser muy interesante e iluminador para ustedes también. El drama inmigratorio se repite cada día con miles de variantes a través de innumerables congregaciones evangélicas como León de Judá en toda esta nación. Muchos de esos inmigrantes que llegan tímida pero resueltamente a este país son cristianos comprometidos, animados precisamente por una fe instintiva en un Dios que es Señor de toda la tierra y que la da a quien Él quiere, que se compadece del pobre y el oprimido y que hace justicia en maneras complejas y sistémicas que los gobiernos de los hombres no son capaces de comprender ni implementar. Estos inmigrantes llenos de fe llegan a esta nación decididos a jugarse el todo por el todo para asegurar un mejor destino para sí mismos y sus seres queridos, como los gabaonitas, huyendo de penosas condiciones sociales y económicas que les han sido impuestas por persistentes maquinaciones y confabulaciones entre gobiernos internacionales y élites nativas. Instintivamente comprenden que con su fuerte ética de trabajo, con sus valores espirituales y su fe, con la riqueza humana y cultural que traen de un continente donde durante siglos se han ido mezclando tantas razas y culturas, bendecirán y realzarán a esta nación en vez de empobrecerla, y compensarán por cualquier costo físico o material que le impongan inicialmente. No es posible comprender cabalmente a la iglesia evangélica hispana en Estados Unidos sin tener un entendimiento básico del proceso inmigratorio en general, incluyendo la inmigración indocumentada y de la compleja dinámica que lo fundamenta. Por otra parte, no se puede comprender plenamente el profundo significado de la inmigración hispana en este país, sus implicaciones espirituales, su función en un drama mucho más vasto que lo que abarca el plano meramente social económico, a menos que haya un entendimiento de la profunda espiritualidad que encarnan muchos de estos inmigrantes que llegan a estas tierras del norte. Si le quitamos eso, entonces por eso es más fácil. Pero la verdad es que el inmigrante hispano, con esa espiritualidad, ese temor de Dios instintivo que tienen, esos sanos valores espirituales, ese respeto por la autoridad, esa gratitud hacia esta nación, sus oraciones, su vida espiritual intensa, enriquecen esta nación. Debieran pagarles para que vengan, los que quieren ver esta nación bendecida, más bien. El llamado redentor del pueblo hispano en este país, su destino a bendecir y canalizar el shalom de Dios hacia esta nación, está fuertemente atado a ese proceso inmigratorio que tanta controversia causa actualmente. En pocos lugares, hermana Denise, puede llevarse uno si quiere, lléveselo, no se preocupes. En pocos lugares se refleja el drama y el misterio de la inmigración hispana en estos Estados Unidos, como entre esas pequeñas, Marina Helper, como entre esas pequeñas iglesias, gracias. Mire, ya ven lo que está haciendo la hermana Dionisia, llévense de ella. Gracias, hermana. En pocos lugares se refleja el drama y el misterio de la inmigración hispana en Estados Unidos, como entre esas pequeñas iglesias evangélicas insertadas en miles de comunidades por todo este país. Sus feligreses reflejan todos los matices y elementos iluminadores de esa humanidad quebrantada, pero espiritualmente rica,
que llega a este país, acompáñala a su asiento, llévala a su asiento, Sam, don't worry, just escort her there, con mucha delicadeza. Una mirada compasiva a las vidas individuales de esos humildes creyentes disipa fácilmente los mitos y simplismos que frecuentemente se pegan a cualquier discusión sobre la inmigración hispana en Estados Unidos, sobre todo la ilegal. Entonces yo procedo a hablar de varias familias, ejemplos de cómo estos inmigrantes bendicen a esta nación en maneras increíbles. Ya aquí voy terminando. Como los hebreos exiliados en Babilonia, ustedes recuerdan la historia del exilio babilónico, Dios ha traído al pueblo latino, lo ha hecho transportar en una forma a Estados Unidos con un propósito profundamente espiritual. Nuestra presencia en este país no es simplemente el producto de fuerzas geopolíticas o económicas ciegas. No estamos aquí en última instancia por las acciones despiadadas de dictadores opresivos, la violencia de las maras, terratenientes avaros u oligarquías opresivas. A fin de cuentas, no son las guerras civiles o la pobreza consumidora o la violencia terrorista las que nos han exiliado a esta nación tan ajena. Nos encontramos aquí en realidad porque Dios quiere bendecirnos y porque quiere bendecir a esta nación cuyas raíces espirituales históricas están tan profundamente insertadas en el subsuelo de la palabra de Dios. Los pactos y oraciones de esos piadosos puritanos que echaron los cimientos espirituales e intelectuales de esta nación hace 4 siglos todavía retienen su vigencia, y Dios envía refuerzos para reavivarlos en este tiempo. Babilonia fue simplemente el instrumento físico que Dios usó para... Esmirna, ¿puede pasar por acá, por favor? Babilonia fue simplemente el instrumento físico que Dios usó para ejecutar su disciplina paternal sobre Israel. Detrás de las acciones imperialistas de esa poderosa nación babilónica estaba la mano benévola de Jehová, ejecutando su voluntad para en última instancia bendecir a su pueblo. Por eso, extrañamente, la Biblia se refiere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, como mi siervo en Jeremías 25:9, porque Dios usa a veces oscuros instrumentos para ejecutar su justicia sobre las naciones. Para las naciones, ya sean naciones que se han desviado o naciones despiadadas, Dios no tiene ningún temor de usar instrumentos oscuros y raros para llevar a cabo sus procesos de corrección y de disciplina sobre las naciones. Como bien aclara este pasaje de Jeremías 25:9, Dios estaba usando a Babilonia como su instrumento disciplinario, aunque después también ejecutaría su disciplina sobre ella por su crueldad y falta de misericordia para con su pueblo. ¿Sabe que Dios a veces usa extraños instrumentos despiadados, sin verdadero amor, pero después también los disciplina a ellos? El Dios que nosotros servimos es un Dios extremadamente complejo, y nosotros siempre estamos tratando de simplificarlo. Y yo digo que el pueblo de Dios tiene que ser tan complejo como los procesos de Dios. Y tenemos que hablar con el matiz, la complejidad, la riqueza con que Dios habla. Y no dejarnos llevar por las pasiones políticas del momento y de los hombres. Nosotros vemos con ojos de eternidad, no con ojos meramente históricos. Como decíamos, Dios tiene un propósito doblemente benévolo al traernos a este país. Quiere bendecirnos al permitirnos participar de las oportunidades y recursos que esta próspera nación ofrece, pero también quiere bendecirla a ella, Estados Unidos, fertilizándola y renovándola con la riqueza espiritual que nosotros encarnamos. Dios quiere que el pueblo latino asuma un rol visible y positivo en la vida física y espiritual de esta nación. Como en el caso de los hebreos en Babilonia, nos llama a multiplicarnos y a no disminuir, a abrazar gozosamente el llamado a trabajar, negociar y celebrar. Los judíos desterrados, Dios les dice, deben concentrarse en echar raíces en su nueva tierra mientras dure el exilio, y no permitir que su nostalgia por la patria abandonada les robe la energía
que necesitan para vivir exitosamente en su nuevo lugar de residencia. Una de las formas más gráficas, hermano, una de las ilustraciones más gráficas de lo que el pueblo inmigrante latino puede hacer es lo que León de Judá está haciendo con el ministerio en inglés. Dios me dijo hace años, ustedes no están aquí solamente para bendecir a los latinos. Ustedes deben compartir la luz con el mundo angloparlante. Y por eso yo abrí el ministerio en inglés hace tantos años, que ha sido difícil, me ha complicado la vida, y a ustedes también en muchas maneras. Pero lo abrimos porque Dios nos ha llamado a esta nación, a bendecir a esta nación. Y yo quiero que ustedes vean, hermano, el impacto que León de Judá está teniendo sobre gente indigente, sobre adictos a drogas, sobre jóvenes afroamericanos, y sin decir de los hispanos. Cómo León de Judá ha bendecido la iglesia en Nueva Inglaterra, y cómo León de Judá, para gloria exclusiva del Señor, es vista como un ejemplo de toda esta ciudad y de toda esta región. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros creemos iglesias complejas con la vida que nosotros tenemos y que la compartamos con otros y que bendigamos esta nación, porque ese es el propósito de Dios para traernos a este lugar. No es que digamos como las 5 vírgenes piadosas, solamente tenemos aceite para nosotros y si le damos a ustedes no podemos. No, nosotros tenemos aceite para iluminarnos a nosotros mismos y para iluminar a esta nación también. Y por eso Dios nos trae a esta nación. Seamos luz, no nos echemos a morir, escondernos por allí, tener miedo de salir. Encare al enemigo, viva una vida fructífera, eduquemos a nuestros hijos, aprovechemos las oportunidades que tenemos y florezcamos en esta nación y bendigámosla. Y digámosle mentira a los que creen que nosotros solamente venimos a coger y empobrecer a esta nación. En Jeremías 29, 11 al 13, Dios subraya su propósito de bendecir a su pueblo con una afirmación inequívoca de su buena voluntad para con ellos. De igual manera, la idea de que como comunidad en este país nos movemos en el buen propósito de Dios, que tenemos el viento del Espíritu detrás de nosotros en todo lo que emprendamos, debe infundirnos ánimo para vivir vidas optimistas y para concebir grandes sueños, hermanos. Aproveche toda oportunidad que usted tenga para educarse. Eduque a sus hijos, invierta su tiempo creativamente, desarrolle destrezas, edúquese usted mismo, emprenda cosas grandes, viva una vida creativa y fructífera, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta nación, y que bendigamos a esta nación creciendo y educando a nuestros hijos y creando una generación que se haga imposible de rechazar, porque la gente verá la belleza de nuestra herencia y de nuestra humanidad. La voluntad de Dios es que prosperemos y que nuestra prosperidad se desborde para bendecir a otros. Un pueblo arraigado en la palabra de Dios y en los valores del reino no tiene límites en lo que puede alcanzar. La riqueza espiritual y cultural que encierra el pueblo hispano es un hermoso don que puede aportar para la renovación y enriquecimiento de esta nación. Solo se requiere una iglesia ungida, capacitada para preservar, fortalecer y desatar esa dotación profunda que yace dentro de nosotros. ¿Usted sabe por qué yo me siento libre para hablar en la forma en que hablé la última vez de inmigración? Porque yo sé que nosotros tenemos el sello, la validación de Dios con nosotros. Y no tenemos que simplificar la realidad para justificar nuestra presencia acá. Cuando uno tiene gran confianza en lo que uno tiene, uno puede darse el lujo de hablar la verdad, aunque parezca un poquito dura, porque hay suficiente reserva, hay suficiente peso, hay suficiente balance en nosotros. Nadie va a sacar a este pueblo inmigrante de esta nación, porque no tienen el poder para hacerlo, no tienen el derecho para hacerlo. Tratarán. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en nuestra fe en el Señor, nos arraigamos en la gracia de Dios, nosotros prosperaremos y nos haremos imprescindibles para esta nación. Así que confiemos en el Señor. Los argumentos políticos rugen y geopolíticos, pero la gracia del Señor valida las cosas al final. Si ustedes se tienen que ir, yo sé que a veces pensamos me faltan 5 o 7 minutos, eso es. Yo sé porque sé lo que tengo que leer acá. Quédense un momentito más, por favor, hermanos. Nada va a impedir, hermana.
Y aquí termino con esto. Paradójicamente, nuestra pobreza y nuestros sufrimientos históricos representan un don que los hispanos podemos ofrecer, los latinos en general, podemos ofrecerle a esta nación. Nuestra pobreza, interesantemente, los sufrimientos históricos de los cuales hemos padecido como naciones. Una comunidad sufrida como la nuestra tiene mucho que enseñarle a esta nación. Sin romantizarlos demasiado, nuestros padecimientos como pueblos a través de toda la historia indudablemente han contribuido a nuestra riqueza espiritual como comunidad. Siempre que viajo a Latinoamérica me conmueve la belleza espiritual de los pobres. En mucha gente pobre de nuestros países se observa muy poco del efecto deformante y deshumanizante que tiene la vida en los guetos de este país. Sin duda alguna, la miseria en nuestros países es siniestra y es necesario eliminarla a cualquier costo, pero también produce unos ejemplares humanos con unos atributos espirituales muy hermosos. Hablo aquí de una experiencia que tuve hace 10 años. El domingo pasado, en la mañana, viajaba con mi esposa hacia una iglesia donde se me había invitado a predicar. Cruzábamos un barrio de Boston, el cual recientemente ha experimentado un aumento considerable de la población latina. Me tuve que detener en un semáforo y por unos instantes pude observar a un hombre de apariencia humilde, evidentemente latino, que acababa de salir de una licorería, estaba ahí en la esquina. En una mano llevaba una bolsa plástica de comestibles. En la otra sostenía lo que evidentemente era una botella de licor o de cervezas. Su rostro reflejaba el mestizaje de tanto latinoamericano. Líneas suaves de dolor y quebrantamiento. Quizás demasiado familiaridad con el alcohol a través de los años. No parecía particularmente inteligente o educado. Su cara manifestaba sutilmente los estragos de la pobreza y el sufrimiento. Me impresionó, sin embargo, la leve expresión de contentamiento en su rostro, como si anticipara el placer de encerrarse en su apartamento, protegido de esa mañana fría y lluviosa. Me lo imaginé pasando ese domingo viendo televisión o conversando con algunos amigos mientras se daba unos cuantos tragos, manteniendo a raya el día lunes, el cual llegaría demasiado rápido. Evidentemente hubiera sido mejor si se hubiera estado dirigiendo hacia alguna iglesia. Sin embargo, me enterneció la imagen de ese pobre obrero, muy posiblemente indocumentado, disfrutando inofensivamente en su día libre de las comodidades sencillas que le deparaba la vida en este país. En su tierra natal probablemente no hubiera tenido acceso a un día como ese. No puedo dejar de pensar que esta nación es bendecida al darle albergue a gente como ese humilde trabajador. De alguna manera que no podemos entender, el favor que él recibe lo devuelve a esta sociedad con su mera presencia, con su extremada humildad, con toda la historia y el drama humano de una raza oprimida que arrastra consigo. Invito a los hermanos que van a ayudar con lo de los libros acá a pasar aquí adelante. Estoy seguro que los inmigrantes hispanos contribuimos mucho más cosas a la ecología humana y espiritual de esta sociedad, algunas difíciles de justificar en términos meramente racionales o económicos. Los elementos que nutren a una comunidad y la preservan del decaimiento y la destrucción no siempre son obvios al escrutinio y al análisis superficial y materialista. En el tiempo más oscuro de la historia espiritual de esta nación, Dios prepara las condiciones para el avivamiento más poderoso que jamás se haya visto. Es muy posible que Dios, en su ironía acostumbrada, haya resucitado a los peregrinos de antaño, esta vez con piel más oscura y con la sangre de los ocupantes originales de esta tierra corriendo por sus venas, para venir a este país y ayudar a reconquistar la tierra y devolverla a la visión espiritual que la engendró originalmente. Que el Señor bendiga esta meditación.
Así que, hermanos, recuerden, este es el llamado de Dios para nosotros. Bendecir esta nación, seamos levadura de vida siempre y de sana espiritualidad. Vamos a ponernos de pie, vamos a bendecir a nuestra comunidad y vamos a declarar una solución. Y yo les pido, hermanos, por favor, ayúdenme en esto. Ayúdenme a esparcir este mensaje. Hay muchas cosas. Lo que ustedes escucharon fue una sección bien pequeña. Los que no han tenido la oportunidad de leer este libro, lléveselo. Yo sé que va a ser de gran bendición para nuestra comunidad. Bendecimos esta palabra, Padre. Ayúdenos a diseminar esta verdad ahora. Y declaramos tu bendición, Padre, y una solución al problema inmigratorio en esta nación. Con mano fuerte, con brazo extendido, como hiciste con Faraón, Padre. Fuerza a esta nación a entrar en un reconocimiento de su necesidad de hacer su paz con lo que tú estás haciendo en este país. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Pasen por acá y ordenadamente llévense 3, 4, 5, liberen esto y compártanlo con otros. Si no tiene que pagarlo ahora mismo el libro, pero lléveselo y durante la semana o las próximas 2 semanas y use los sobres que están aquí para hacerle llegar a otros el libro. Gracias, hermanos, se lo agradezco mucho. Amén.